Buenos días, siendo horas 11 de la mañana del día jueves 16 de febrero de 2023, se instala la presente audiencia pública dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales contra magistrados de la Sala Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. La presente audiencia tiene por finalidad escuchar los fundamentos de las partes respecto a la posible vulneración de derechos constitucionales alegados por la parte accionante. Conforme establece la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, esta audiencia tiene como objeto determinar si existió un acto ilegal o indebido que haya vulnerado los derechos fundamentales. Por Secretaría, informe sobre la presencia de las partes y la legalidad de las notificaciones. Buen día, señora Presidenta. Informa a su autoridad que las partes fueron legalmente notificadas con la presente acción constitucional. Se encuentra presente la presentación legal del Servicio de Impuestos Nacionales en calidad de parte accionante, así como la presentación legal de la tercera interesada. Asimismo, se tiene conocimiento de la existencia de la resolución judicial cuestionada correspondiente a la sentencia número 14/2022 emitida por la Sala Contenciosa administrativa social y administrativa primera del Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte accionante para que formule su fundamento. Gracias, señora Presidenta. Señores miembros del Tribunal de Garantías, hacemos uso de ella. En representación del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro del plazo y haciendo uso de nuestro derecho constitucional, venimos a fundamentar la presente acción de amparo constitucional, debido a que consideramos que la sentencia número 14/2022, emitida por las autoridades accionadas, vulneró nuestro derecho al debido proceso, reconocido por el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. La presente acción no pretende que este tribunal actúe como una instancia adicional de revisión del proceso contencioso administrativo, sino que busca la protección de derechos constitucionales vulnerados por una resolución judicial que carece de una adecuada fundamentación y motivación. Señores vocales, corresponde señalar que el debido proceso no solamente implica la posibilidad de participar dentro de un proceso, sino también un derecho de obtener una decisión jurídicamente razonada. Una autoridad jurisdiccional tiene la obligación constitucional de explicar cuáles son las razones de hecho y derecho que sustentan su determinación. La ausencia de una fundamentación suficiente genera indefensión, porque impide conocer que una autoridad adopte una determinada decisión y dificulta ejercer los mecanismos de defensa correspondiente. Asimismo, consideramos que se vulneró el principio de congruencia. La autoridad jurisdiccional habría excedido los límites de la controversia planteada al disponer la baja de empadronamiento tributario y la anulación de efectos administrativos, sin realizar una explicación suficiente sobre el alcance de dicha decisión. La congruencia exige que exista correspondencia entre lo solicitado por las partes y aquello que finalmente decide la autoridad jurisdiccional. La sentencia constitucional plurinacional 1302/2015-S2 establece que la congruencia constituye una garantía del debido proceso, debido a que evita que las autoridades resuelvan aspectos que no fueron objeto del debate, protegiendo el derecho a la defensa de las partes. Por todo lo expuesto, solicitamos a sus autoridades conceder la tutela constitucional y disponer las autoridades accionadas emitan una nueva resolución debidamente fundamentada, realizando un análisis integral de la normativa aplicable y de todos los elementos probatorios existentes. Es cuanto solicito su autoridad. Muchas gracias. Tiene la palabra la representación legal de la tercera interesada para que pueda realizar sus fundamentos respecto a la presente acción de amparo constitucional.
Gracias, señora juez. Se tiene presente. eh, Nosotros, en representación eh, de la tercera interesada, solicitamos que la presente acción de amparo constitucional sea efectivamente denegada. Esto debido a que la parte accionante pretende utilizar esta vía constitucional como una instancia adicional para revisar una decisión emitida por una autoridad judicial competente. La acción de amparo constitucional tiene como finalidad proteger derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados por actos ilegales o indebidos. Sin embargo, no constituye un mecanismo para reabrir debates propios de la jurisdicción ordinaria. Señores vocales, corresponde recordar que conforme al artículo 128 de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional procede únicamente frente a actos u omisos ilegales o indebidos que restrinjan derechos constitucionales. Es por ello, no toda decisión desfavorable para una parte implica automáticamente una vulneración constitucional. La parte accionante debe mostrar primeramente una lesión real, directa y objetiva de un derecho fundamental, situación que no ocurre en el presente proceso o en el presente caso. En el presente caso, el origen de este conflicto se encuentra en un empadronamiento tributario realizado utilizando datos personales de mi representada sin su consentimiento. Y patrocinada nunca realizó voluntariamente dicho registro tributario, sino que terceras personas utilizaron su identidad con el fin de generar obligaciones ante el servicio y de impuestos nacionales. Esta situación ocasionó una afectación directa a su derecho, puesto que se le atribuyeron obligaciones tributarias que no nacieron de su voluntad ni de su actividad económica desarrollada por ella. Debe considerarse que el artículo 180 en su parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado reconoce el principio de la verdad material, por el cual las autoridades jurisdiccionales deben buscar la realidad de los hechos por encima de cualquier tipo de formalismo. En este caso, la autoridad judicial no se limitó a observar aspectos formales del registro tributario, sino que analizó la realidad de cómo fue generado dicho empadronamiento y la existencia de elementos que evidencian irregularidades. La sentencia número 14/2022, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, realizó un análisis de los antecedentes existentes dentro del proceso, considerando, entre otros elementos, el dictamen pericial número 56/2010, que establece la existencia de irregularidades relacionadas con la documentación utilizada para el empadronamiento tributario. En consecuencia de esto, la decisión judicial no fue arbitraria, sino que respondió a la necesidad de restablecer una situación jurídica afectada por una actuación fraudulenta de terceras personas respecto al cuestionamiento realizado por el Servicio de Impuestos Nacionales sobre la valoración del dictamen pericial. Corresponde a la autoridad jurisdiccional que conoce el proceso principal. La justicia constitucional únicamente puede intervenir cuando dicha valoración sea arbitraria, irracional o contraria a la lógica jurídica. En el presente caso, la autoridad judicial valoró la prueba dentro de sus competencias, realizando una apreciación conjunta de los antecedentes, por lo que no corresponde que este tribunal sustituya dicha labor. Asimismo, respecto a la supuesta falta de congruencia alegada por la parte accionante, debemos señalar que la decisión adoptada por la autoridad judicial sí guarda relación con la pretensión planteada. La finalidad del proceso contencioso administrativo era precisamente para determinar la validez de los actos administrativos realizados con un registro tributario generado mediante una posible suplantación de identidad. Por ello, la determinación de dejar sin efecto dicho registro no constituye una decisión ajena al proceso. La sentencia constitucional plurinacional 1302/2015-S2 establece que la congruencia exige una relación entre la pretensión de las partes, los fundamentos expuestos y la decisión asumida.
En este caso, existe correspondencia entre el problema planteado y la determinación adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, señores miembros del tribunal, corresponde señalar que la jurisprudencia constitucional mediante la sentencia constitucional plurinacional 381/2019 S4 establece que la acción de amparo constitucional no es una instancia ocasional ni una vía para revisar nuevamente decisiones judiciales. El Servicio de Impuestos Nacionales pretende que este tribunal vuelva a analizar la interpretación normativa y la valoración probatoria realizada por el Tribunal Supremo de Justicia, aspecto que no corresponde dentro de esta acción tutelar. Por todo lo expuesto y mencionado por el abogado hoy representante de la tercera parte interesada, solicitamos respetuosamente se deniegue la tutela solicitada, primeramente como primer punto, y como segundo punto se mantenga vigente la sentencia número 14/2022. Como tercer punto, se declare que no existió vulneración del debido proceso. Eso es con todo. Le solicitamos a su autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Se tiene presente. Se concede la palabra a la parte accionante que ejerza su derecho a réplica respecto a los argumentos expuestos por la tercera interesada. Gracias, señora presidenta. Respecto a lo manifestado por la tercera interesada, debemos aclarar que el Servicio de Impuestos Nacionales no pretende convertir esta acción en una instancia adicional, sino que busca la protección de un derecho constitucional vulnerado. La existencia de una decisión judicial no significa que la misma sea automáticamente constitucional, puesto que toda autoridad se encuentra sometida al control de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional tiene la función de garantizar la supremacía constitucional establecida en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Por ello, cuando una resolución judicial vulnera derechos fundamentales, corresponde el control constitucional, incluso si la decisión fue emitida por una autoridad jurisdiccional. En este caso, nuestra observancia no se limita a una simple disconformidad con el resultado del proceso, sino a la resolución cuestionada. No explico adecuadamente las razones jurídicas por las cuales correspondía eliminar los efectos de actos administrativos tributarios válidamente emitidos. La administración tributaria actuó bajo el principio de legalidad previsto dentro de la actividad administrativa del Estado, por lo que cualquier modificación de sus actuaciones debía contar con una fundamentación jurídica suficiente. Toda actuación administrativa debe encontrarse sometida al principio de legalidad, lo que implica que las autoridades deben actuar conforme a las atribuciones otorgadas por la ley. Por ello, una autoridad judicial no modifica los efectos de actuaciones administrativas, deben expresar claramente la base jurídica que sustenta dicha determinación. Asimismo, reiteramos que el dictamen pericial número 56/2010 no puede ser considerada como único fundamento para eliminar obligaciones tributarias, debido a que no constituye una sentencia penal ejecutoria que determine responsabilidades. Por estas razones, solicitamos nuevamente que se conceda la tutela constitucional. Muchas gracias. Se concede la palabra a la tercera interesada para ejercer su derecho a duplex. Gracias, señora presidente. Debemos señalar que la parte accionante confunde la existencia de una obligación tributaria formal y dice que la existencia de una obligación atribuible jurídicamente es a una persona. En el presente caso, la discusión no se refiere a una obligación tributaria generada lógicamente, sino a un registro que habría sido creado mediante una aplicación indebida de datos personales. La protección constitucional de la identidad personal constituye un elemento esencial de la dignidad humana reconocida por la Constitución Política del Estado. No resulta constitucionalmente admisible mantener consecuencias jurídicas
perjudiciales sobre una persona cuando existen elementos objetivos que demuestran que su identidad pudo haber sido utilizada por tercero. Respecto al dictamen pericial, corresponde aclarar que la autoridad judicial no bastó su decisión únicamente en dicho elemento, sino que realizó una valoración integral de los antecedentes existentes dentro del proceso. La parte accionante pretende que este tribunal vuelva a realizar una valoración probatoria, lo cual está prohibido por la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional. La jurisprudencia constitucional ha establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede actuar como una cuarta instancia judicial. Su función es verificar la existencia de vulneración constitucional y no reemplazar la interpretación realizada por las autoridades competentes. Es por todo lo expuesto, señora juez o señora presidenta, nosotros ratificamos nuestra solicitud de denegar o solicitarle que se deniegue la tutela constitucional presentada por la parte accionante. Muchas gracias. Gracias. Antes de ingresar a la deliberación, este tribunal realizará algunas preguntas a las partes. Pregunta para la doctora abogada del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Puede explicar específicamente cuál es el acto constitucionalmente lesivo y por qué considera que no existe una adecuada fundamentación de la sentencia número 14, quebrado 2022? Señora presidenta, considerando que el acto lesivo es una emisión de una sentencia que modifica los efectos jurídicos de actos administrativos tributarios, establecer de manera suficiente la normativa aplicable ni explicar por qué corresponde la baja del registro tributario. Gracias. La siguiente pregunta es para la tercera interesada. ¿Considera que la sentencia cuestionada realizó una vulneración suficiente de los elementos probatorios? Sí, señora presidenta, la autoridad judicial realizó una valoración integral de los antecedentes, tomando en cuenta la existencia de irregularidades en la creación del registro tributario y la afectación producida a mi respuesta. Habiéndose escuchado fundamentos de ambas partes, corresponde ingresar al análisis constitucional del caso. A continuación vamos a dar lectura al fallo, habiendo concluido con las intervenciones de ambas partes. Considerando la presente acción fue interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales alegando vulneración del derecho al debido proceso reconocido por el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, señalando que la sentencia número 14, quebrado 2022, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, carecería de fundamentación, motivación, congruencia y adecuada valoración probatoria. La revisión de antecedentes establece que la resolución cuestionada fue emitida dentro de un proceso contencioso administrativo, donde la autoridad jurisdiccional analizó la existencia de irregularidades relacionadas con un registro tributario generado mediante una presunta suplantación de identidad. La fundamentación del tribunal sobre el debido proceso. El debido proceso constituye una garantía constitucional reconocida por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, comprendiendo entre sus elementos la obligación de las autoridades de emitir decisiones fundamentadas y motivadas. La jurisprudencia constitucional ha establecido que una resolución no requiere una atención determinada, sino que debe contener una explicación clara de las razones jurídicas que llevaron a adoptar esta decisión. Conforme a la sentencia constitucional 871, quebrado 2010-R,
La fundamentación permite que las partes conozcan los motivos de la decisión y puedan ejercer adecuadamente sus derechos de defensa. Sobre la valoración de la prueba. Respecto al cuestionamiento realizado por el accionante sobre la valoración del dictamen pericial número 56/2010, corresponde señalar que la valoración probatoria corresponde a las autoridades que reconocen el proceso principal. La jurisdicción constitucional no puede sustituir la valoración efectuada por jueces ordinarios, salvo que exista una valoración arbitraria, irracional o contraria a la lógica jurídica. En el presente caso no se evidencia que la autoridad accionada haya actuado fuera de parámetros razonables. Y sobre la congruencia, respecto a la supuesta vulneración al principio de congruencia, este tribunal advierte que la determinación asumida por la autoridad accionada guarde relación con la controversia planteada, debido a que el objeto del proceso estaba vinculado precisamente con la validación del registro tributario cuestionado. La sentencia constitucional plurinacional 1302/2015-S2 establece que la congruencia exige correspondencia entre la pretensión de las partes, los hechos debatidos y la decisión final. En consecuencia, no existe incongruencia cuando la autoridad resuelve un aspecto directamente relacionado con el objeto del proceso. Sobre la acción de amparo como instancia adicional, asimismo corresponde recordar que la acción de amparo constitucional no constituye una instancia adicional de revisión de decisiones judiciales. Conforme a la sentencia constitucional plurinacional 381/2019-S4, la justicia constitucional no puede actuar como una instancia casacional debido a que su finalidad es proteger derechos fundamentales y no sustituir la labor interpretativa de las autoridades jurisdiccionales ordinarias. Por parte resolutiva, el tribunal resuelve, por tanto, el Tribunal de Garantías Constitucionales, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley número 284, Código Procesal Constitucional, resuelve denegar la tutela solicitada por el Servicio de Impuestos Nacionales dentro de la presente acción de amparo constitucional. En consecuencia, se mantiene vigente la sentencia número 14/2022 emitida por la Sala Contencioso Administrativa Social y Administrativa de la Primera del Tribunal Supremo de Justicia. Se establece que no se acreditó vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. Se determina que la acción de amparo constitucional no puede ser utilizada como una instancia adicional para revisar nuevamente una decisión judicial. Eso es todo. Regístrese, notifíquese y archívese. Gracias, señora presidenta. Se da por terminada la presente audiencia.